día no solamente estamos acá porque estamos en familia, para hablar de todo lo bueno. Hablemos de lo bueno, hablemos también de las dificultades que tenemos y también pensemos en que somos capaces de llevar adelante los objetivos trazados para hacer de Activos Mineros la empresa que coadyuve en la promoción de la actividad minera, en la promoción de la inversión privada, en todos los recargos que nos da el Estado, pero a su vez ser el articulador con las entidades del Estado que nos permitan resolver estos problemas. Reunir a todos los trabajadores de Activos Mineros, muchos compañeros de trabajo en la época de Centromin, y decirles que tenemos que tener orgullo de lo que hacemos y orgullo de ser un país minero. Más que agradecerles por habernos invitado esta mañana para estar con ustedes y desearles feliz aniversario, feliz 10º aniversario, que lo pasemos muy contentos y que Activos Mineros siga para adelante. Para contribuir con el bienestar ambiental del Perú, el deseo de Jopec es continuar con este apoyo técnico, ¿no?, que brindamos al Perú en la medida que el gobierno peruano así lo venga solicitando, ¿no? Y nosotros esperamos que Activos Mineros aproveche efectivamente la experiencia técnica que Jopec puede brindar. Agradecer la amable invitación de Activos Mineros a participar en esta jornada y poder compartir con ustedes pues, la experiencia que hemos desarrollado en temas de remediación ambiental en España, especialmente en emplazamientos grandes. Somos un país importante en algunos metales, somos un país que poblacionalmente es el 0,4% de la población y tenemos que tener una mirada exportadora, tenemos que tener una mirada fuera de solamente las oportunidades. Somos un gran proveedor de bienes y servicios para el mundo. Esa debe ser nuestra visión, nuestra apertura, nuestra visión de país. Uno de los propósitos de todo cierre es la sostenibilidad, no solamente ambiental, también social, ¿no? Y acá en Colquirrumi, digamos que ha sido en los últimos 20 años una experiencia donde hemos ido asumiendo también errores, ¿no? Y aprendiendo que lo que hacemos en cierre tiene que tener un impacto principalmente social. Para nosotros, Activos Mineros es una empresa estratégica en el desarrollo de nuestra ciudad. Mi agradecimiento a los directivos de Activos Mineros por el honor que me confieren de participar en este su 10º aniversario de fructífera gestión en la superación de los pasivos ambientales. Se espera que trabajemos con responsabilidad, que asumamos errores, comuniquemos, mejoremos, hagamos un esfuerzo consciente de mejorar cada día. Vocación de servicio, la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona y entender qué es lo que nos está diciendo, al margen o al costado de cómo nos lo dice. Hay que escuchar, entender, hacer empatía con la otra parte para poder desarrollar una verdadera vocación de servicio. Y finalmente el tema de compromiso. Si los líderes de las organizaciones no se comprometen con esta reforma, no se va a lograr prácticamente nada. Va a ser como si fuera un remolino al centro del lago, que al centro del lago es todo movimiento, pero en las orillas está todo tranquilo. Ese compromiso tiene que ser lo suficientemente intenso para movilizar al resto de la organización hacia donde se está trazando la ruta que se tiene que seguir. Felicitar a todos ustedes, trabajadores de Activos Mineros, por estos 10 años ya de nacimiento, estos 10 años, digamos, de desarrollo y de contribución hacia la sociedad peruana, por tener cada vez un país mejor desarrollado, un país que ambientalmente va prosperando, en la que vamos remediando todas aquellas operaciones que antiguamente existieron y que a su vez vienen ustedes aportando con la contribución a hacer esto de manera sostenible.
¡Viva Activos Mineros! ¡Viva la regulación ambiental! ¡Y viva